Si no fuese por el trabajo, ¿se anima, Pablo? ¿Abstinencia de celular, de redes? Un mes. Un mes. Un mes. Sí. Saque el trabajo, porque lo que pasa es que me resultaría imposible porque... Es muy difícil, ¿no? Sí, porque tengo a mis hijas. Pero bueno, ahí puede escribir, ¿vio? Como hizo ahí recién, se puede dedicar a la escritura. Nos vamos a dar cuenta de todo el tiempo que usamos en las redes. No, claro. Bueno, lo contábamos, creo que el martes, que destinamos 9 horas los argentinos al día a mirar a las pantallas. Claro, al vínculo con las redes, con internet. Yo creo que es importante reducir el vínculo con las redes. No sé si erradicarlo. No, bueno, ya están, es un modo. Claro, porque además a mí me parece que tiene algunos aspectos muy positivos. Es una forma de comunicar, de Claro, acercarnos. bueno, si no estás con tu familia, si querés vincularte con alguien que no está en este momento físicamente en el mismo lugar que vos, me parece que resulta, hay información, si hay una búsqueda adecuada, hay información muy valiosa también a través de internet. Sí, el tema es, muchos se preguntan, a ver, el WhatsApp, ¿es una red social, no es una red social? Bueno, sí, ya prácticamente, más allá que es mensajería, pero es una red social, ¿no? Actúa como tal casi. Sí, me parece que lo ideal sería encontrar los mecanismos para no dedicar tantas horas y no tener además una especie de sometimiento, ¿no? a lo que es la red, de estar permanentemente consultando. Bueno, lo que pasa es que ahora bueno, es un ejercicio complejo, sí. Vos hablabas hace algunos días de cómo está todo absolutamente digitalizado y de manera forzosa. Hay situaciones que no la podemos hacer sin las redes o sin internet, ¿no? Absolutamente. A mí, por ejemplo, me resulta mucho más cómodo tener que pagar algo con el celular y no tener que ir a un cajero automático, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. Pero bueno, es verdad que pasamos demasiado tiempo. Sí, y el consumo que también se ha impuesto de manera virtual. Sí, y el consumo que también se da de manera virtual y cada vez más fuertemente, ¿no? Con los riesgos que sabemos han ocurrido, pero también con muchas ventajas, digamos. Es un escenario que va cambiando demasiado rápido y al que tenemos que adecuarnos, pero en el que también pasamos demasiado tiempo, demasiadas horas. Y siempre es interesante volver a la lectura, a disfrutar de espacios de ocio, de recreación que no estén ligados con el celular. Eso naturalmente, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Pablo, ¿de qué hablamos? Vamos a hablar de un tema que nos habíamos planteado el mes pasado como una necesidad de revalidar. ¿Qué estaba pasando con el consumo? ¿Tenía que ver con una cuestión coyuntural, lo que pasó en marzo con la caída del consumo, o estamos hacia una tendencia que podría sostenerse en el tiempo? Bueno, todavía no tenemos el dato del INDEC, pero sí el de las consultoras privadas que ya hablan de una caída nuevamente en el consumo. Ya serían 2 meses consecutivos. Ojo, que es toda una señal de alerta, ¿no? Porque cuando cae el consumo, lo que se está evidenciando es naturalmente una pérdida del poder adquisitivo. El nivel de consumo de los argentinos cayó un 8,7% en abril en comparación internacional. Aparte es un número muy alto, ¿no? Un 8,7% y sumó su segunda baja consecutiva de acuerdo con el informe de la consultora Focus Market, que lo realiza todos los meses. Insistimos, en este caso no es el dato del INDEC, sí el del mes pasado, que ya indicaba una baja en el consumo. Esto es falta de plata, Pablo, falta de plata en el bolsillo. Plata, no hay, claro. acá es un dato, absolutamente. Es un dato tan por transparente. Eso, pero además... Porque no es que se está guardando, dejan de consumir y están, no sé, ahorrando. Pero además es toda cuando te baja el consumo es toda una señal de que en la economía, por más que crezca, lo hace de manera absolutamente desigual. Es un dato revelador este. Es muy importante, por eso es la necesidad de seguirlo, ¿no? El acumulado del primer cuatrimestre del año reflejó un resultado negativo del 3,1%. Si uno compara los 4 primeros meses, también hay una caída. Hay un crecimiento del 53,6% en facturación en comparación al mismo periodo del 2021, pero hay que pensar que la inflación estuvo por encima de ese número, por lo cual allí se advierte el por qué hay una baja en el consumo en la Argentina. En el acumulado de lo que va del año, el consumo aún persiste con tasas positivas en autoservicios. En el caso de las grandes superficies muestra un pequeño crecimiento del 0,8%, prácticamente en el mismo nivel. En abril, en forma desestacionalizada, todas las tiendas perdieron consumo, todas, ¿no? Si uno lo ve en abril con relación a marzo. El ticket promedio de compra crece, pero la nominalidad de la inflación
pero cae en volúmenes. Es decir, vos gastás más, pero compras menos. Ese es lo que te indica el ticket, ¿no? Por eso es que vos decís, bueno, hay un crecimiento, sí, pero es nominal a la inflación. Claro. Cuando vos ves la cantidad de mercadería que te llevas por esa misma plata, es mucho menos, ¿no? ¿No están más los tickets de esos largos que usted tenía? No, el que va con tickets largos lo empezás a mirar de manera sospechosa. Eso que los enrollaba 2 o 3 veces. Claro, si alguien sale con un ticket largo, viste, se quedan mirándolo como... Al analizar la situación de consumo por productos, todos retrocedieron en abril. Alimentos y cuidado personal son los que registraron la mayor retracción. Ojo, entre la caída del consumo, lo que más cayó es en el consumo de alimentos. Son todas señales de alerta. Y porque, Pablo, es lo último que descartás. Sí, pero ha habido una caída muy abrupta. Digamos, cuando vos caes muy fuerte, quiere decir que no solamente hay una pérdida del poder adquisitivo, es una pérdida muy rápida. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque puede haber una cuestión escalonada. Acá muy rápido la gente está tomando medidas, porque no te alcanza la plata. Bebidas y limpieza presentaron variaciones negativas de menor magnitud en el acumulado 2022. El retroceso en bebidas fue apalancado por las alcohólicas, que cayeron 3,5%, mientras que las que no tienen alcohol avanzaron un 0,2%. Desde la consultora señalaron que las paritarias intentan compensar la pérdida del poder adquisitivo de 9 millones de personas, pero el resto de los argentinos que viven de un ingreso no constante con su trabajo, comercio o pequeño emprendimiento, bueno, son los que están sufriendo las mayores consecuencias. Esto no quiere decir que las paritarias han recuperado el poder adquisitivo de esas 9 millones de personas. Lo que intenta plantear la consultora es que el resto la pasa aún peor, ¿no? Claro. Los datos, que insistimos, habrá que ver si se revalidan con el INDEC, todo parece indicar que sí, reflejan lo que señalábamos el mes pasado, debía ser una señal de alarma. Si se van ratificando uno a uno los meses de pérdida de consumo, aquí estamos viendo la peor señal de la desigualdad, ¿no? Es un crecimiento con caída del consumo, es decir, un crecimiento que favorece a muy pocos sectores y una pérdida del consumo para una mayoría, ¿no? Que ve que se pierde el poder adquisitivo, que no alcanza el dinero. Probablemente, y habrá que ver en comparación con junio del año pasado, puede haber un aumento ligado con el aguinaldo y demás en el mes de junio, pero eso también ocurrió el año pasado. Claro. ¿Cuál es la salvedad? Que este año están los bonos adicionales, ¿no? Habrá que ver cuánto impacto tienen los bonos que comienzan a cobrarse hoy. Ese es el elemento, ¿no?, que aparece ahí como un disruptivo. Pero también es cierto que con esto, a nivel de inflación, todo eso se licúa muy rápido. Pero claro, porque era lo que te iba a decir, Pablo, entre los bonos, el aumento de jubilados y algunas paritarias, lo que han servido a lo mejor como buen dato, si se quiere, y tomarlo como un buen dato, es equiparar ese nivel de consumo y no caer. Pero tampoco vamos a ver un aumento muy grande. Y habrá que ver si la gente inmediatamente lo vuelca al consumo, ¿no? O hay alguna otra estrategia que comienza a crear, no en la capacidad de ahorro, porque es muy difícil que el ahorro se dé en estos sectores sociales, ¿no? Pero si lo van a destinar directamente a los alimentos, si hay un endeudamiento previo, si hay una necesidad de pagar alguna... Claro, porque hay muchas cosas que se pagan también desde la informalidad, ¿no? Son muchos los elementos que comienzan a estar en juego aquí, pero lo que es evidente es que este crecimiento se está dando de manera absolutamente desigual y que hay un amplio sector de la población que no está accediendo a los bienes de consumo y cada vez más. Gracias, Pablo. A ustedes.